Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo número 4 y yo vamos a presentar nuestro proyecto propuesto, el cual se titula Análisis Estadístico de la Administración Financiera de las Familias de los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, filial en Lima, durante la pandemia. En la parte de introducción tenemos que la pandemia impactó a las familias, especialmente a las con hijos universitarios, a reducirse los ingresos y empleo. Este informe analiza cómo las familias de estudiantes de la UTP manejaron sus recursos durante la crisis basado en una encuesta a 500 participantes mediante Google Forms, proporcionando un análisis sólido a pesar de algunas limitaciones. Nuestro planteamiento de problema y objetivo. Nuestra problemática es cómo administran su economía las familias de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, filial en Lima, durante la pandemia, y nuestro objetivo en general es analizar en detalle cómo se ha gestionado la economía de las familias de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú durante la pandemia. Nuestro objetivo específico es determinar el promedio de ingresos que reciben las familias de los estudiantes del UTP durante la pandemia, identificar el promedio de gastos que destinan las familias a la alimentación y reconocer cuáles fueron los gastos no esenciales que más se redujeron durante la pandemia. Nuestros conceptos estadísticos son la media de datos agrupados, la media de datos no agrupados, la moda de datos agrupados, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, prueba de hipótesis para la media, intervalo de confianza, distribución muestral de la media con varianza desconocida y prueba de hipótesis para la media. Ahora pasamos a explicar los gráficos y tabla. En la tabla de sexo de los encuestados, según la tabla 1, en una muestra de 500 estudiantes, el 59,60% son hombres y el 40,40% son mujeres. Impacto en la economía en pandemia, según la tabla 3, una muestra de 500 estudiantes, el 68,80% indicó que los gastos del hogar han aumentado, mientras que el 21,20% afirmó que no ha habido tal incremento. Gastos durante la pandemia. Según la tabla 3, en una muestra de 500 estudiantes, el 68,80% reportó un aumento en los gastos del hogar, mientras que el 21,20% indicó que no hubo tal incremento. Ingreso mensual neto de la familia. Según la tabla 4, en una muestra de 500 estudiantes, el 38% de la familia recibió ingresos de entre 1.600 a 2.200 nuevos soles, mientras que el 1% reportó ingresos de 5.800 y 6.400 nuevos soles. Gastos en alimentos. Según la tabla 5, en una muestra de 500 estudiantes, el 31% destinó entre 400 y 540 nuevos soles para alimentos, mientras que el 22% reportó un gasto de entre 1.520 a 1.660 nuevos soles. Gastos en servicios. Según la tabla 6, en una muestra de 500 estudiantes, el 26% indicó que los gastos en el rango de 200 a 340 nuevos soles para servicios del hogar, mientras que el 4% destinó de entre 1.460 y 1.600 nuevos soles para estos servicios. Ahorro familiar para emergencias. Según la tabla 7, en una muestra de 500 estudiantes, el 92,40% de las familias tiene ahorros para emergencias, mientras que el 7,60% no disponen de ellos. Dinero ahorrado para emergencia. Según la tabla 8, en una muestra de 65 estudiantes, el 28% de las familias tiene ahorros de entre 12.858 a 17.144 nuevos soles, y el 5% tiene montos de entre 25.716 y 3.002 nuevos soles. En una muestra más amplia, los de 500 estudiantes, el 41% de las familias posee ahorros de entre 0 a 2.800 nuevos soles, mientras que el 1% tiene entre 22.400 a 25.200 nuevos soles. En la reducción de gastos, según la tabla 9, en una muestra de 500 estudiantes, el 21% redujo los gastos en actividades recreativas, mientras que el 5,40% recortó sus gastos en transportes. Ahora doy paso a mi compañero. Para el ingreso mensual neto de la familia se ha calculado la media, mediana y moda, donde la media es de 2.624,56, la mediana de 2.175 soles, la moda de 1.951,58 y también para la variable de gastos en alimentos la media es de 831,76 soles, la mediana de 793,88, la moda de 753,75. Al igual su varianza de versión estándar y coeficiente de variación. Ahí vemos una pequeña conclusión. También se ha calculado para la variable de gastos en servicios, donde la media es de 688,34, la mediana es de 717,44 y la moda de 310,96 soles. Para la variable de dinero ahorrado para emergencias, la media es de 688,34 soles, la mediana es 717,44
y la moda es de 1848 soles. La varianza de desviación estándar y coeficiente de variación también se ha calculado para este parámetro y podemos ver los tres. La distribución muestral. Hemos propuesto un ejemplo de distribución muestral para la medida con varianza conocida. Hemos realizado los cálculos necesarios donde se ha tenido una conclusión de que la probabilidad del ingreso mensual promedio neto de la familia sea mayor a 2.800 soles es aproximadamente el 0,11%, lo que indica que este escenario es extremadamente poco probable. Para el segundo ejemplo, la distribución muestral para la media con varianza es conocida. La probabilidad de que el gasto promedio en alimentos de la muestra sea menor a 700 soles es prácticamente 0%, lo que indica que es un evento altamente improbable. Distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida. La probabilidad de que la diferencia promedio entre los gastos en alimentos y los gastos en servicios sea mayor a 200 soles es aproximadamente 99,13%, lo que indica que es un evento muy probable. Distribución muestral para la diferencia de medidas con varianzas conocidas iguales. Tenemos los datos proporcionados de la medida, desviación estándar, tamaño de la muestra, también tenemos los gastos de alimentos. Aparte tenemos la resolución y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y como último tenemos la decisión y las conclusiones. Ahora tenemos la distribución muestral para la diferencia de medidas con varianzas conocidas diferentes. También tenemos las proporciones, que es medida, varianza, desviación estándar, tamaño a la muestra. Tenemos los gastos de alimentos y tenemos la resolución con la nula y la alternativa, como se puede apreciar. Y por último la desviación y las conclusiones. Acá tenemos la distribución muestral para la proporción, datos proporcionados, proporción de población estimada, tamaño de la muestra y proporción límite. Tenemos la resolución con las fórmulas dadas y con los cálculos y sus conclusiones. También tenemos la distribución muestral para la diferencia de proporciones. Tenemos los datos proporcionados como el estimado para el ahorro, para los gastos de alimentos, para el tamaño de la muestra y diferencia límite. También tenemos las fórmulas que vamos a necesitar para resolver la resolución, los cálculos y las conclusiones, que tienen un aproximado, como se ve ahí, de 2,35%, lo que indica que es un escenario que es un poco probable. Ahora pasamos con los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza para la medida con varianza conocida. También podemos ver que nos dan los datos reflejados ahí, que dicen la medida muestral, varianza poblacional, desviación estándar, tamaño de la muestra, nivel de confianza y valor crítico. Tenemos la resolución, que igualmente usamos las fórmulas, reemplazamos y al final sacamos el IC con todos los datos que hemos dado y al final damos con la conclusión del 95% de confianza. Durante la pandemia está entre 2.545 y 2.743 soles. Y volvamos con la intervalo de confianza para la medida con varianza conocida. Igual tenemos los datos proporcionados, la resolución y tenemos las conclusiones, que igualmente nos da un 95% de confianza. Y tenemos igualmente los montos de que es 2.545 y de 2.743 soles, asumiendo que la varianza poblacional es desconocida. También tenemos intervalo de confianza para la diferencia de medidas con varianza desconocida. Los datos proporcionados vienen en medida, varianza, desviación estándar y tamaño de la muestra. También tenemos para los gastos de alimentos y igualmente tenemos el nivel de confianza de 95 y valor crítico de 1.96. Tenemos la resolución también ahí dado con los datos proporcionados. Y por último con las conclusiones. También tenemos intervalos de confianza para la diferencia de medidas con varianza desconocida iguales. Tenemos los datos proporcionados y la resolución con la conclusión final.
Y por último tenemos intervalos de confianza para la diferencia de medidas con varianza desconocida diferentes. Los datos proporcionados: ingreso mensual neto de la familia, gastos de alimentos y nivel de confianza que es de 95. Y por último tenemos la resolución y las conclusiones que nos piden. Y por último tenemos intervalo de confianza para la proporción. Datos proporcionados es P 0.45 con N 500 y menos P 0.55. Tenemos también otros datos y tenemos la resolución que nos indica. Reemplazamos y tenemos igualmente con las conclusiones con un intervalo de confianza de 95% y que durante la pandemia está entre 0.40 y 0.49 aproximadamente. Intervalo de confianza para la varianza. Tomamos como referencia los datos recogidos de la encuesta. Se calcula el límite superior e inferior y podemos concluir con el nivel de confianza del 95%. Se estima que la varianza del ingreso mensual neto de la familia oscila entre 1.185.473 soles y 1.386.534 aproximadamente. Ahora pasamos con las pruebas de hipótesis, estadísticos y análisis de resultados. La media con varianza conocida. Se calcula el valor crítico para el nivel de significancia del 5%. Se concluye que se rechaza la hipótesis nula porque hay evidencia para concluir que el promedio de ingresos de alumnos ha disminuido. La media con varianza desconocida. Se encuentra el valor crítico. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que con el nivel de significancia del 5% hay evidencia suficiente para concluir que el tiempo promedio que los estudiantes dedican al estudio es superior a 120 minutos. La diferencia de medias con varianza conocida y desconocida iguales. Se calcula, se toman los datos de la encuesta, se lleva al cálculo y se concluye que no hay evidencia estadística suficiente para decir que hay una diferencia significativa en el tiempo promedio semanal dedicado a actividades extracurriculares de los estudiantes. Con varianza desconocida se concluye que no hay evidencia para afirmar que hay una diferencia significativa en el gasto promedio mensual de la alimentación entre los estudiantes que viven en la residencia universitaria y los que viven fuera del campus. La diferencia de medias con varianza desconocida diferentes y la proporción. En la primera se calculan los datos y se concluye que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una diferencia significativa en el gasto promedio mensual en alimentación entre los estudiantes de medicina y los estudiantes de derecho. En la proporción se aplica la fórmula y se encuentra el valor crítico con el nivel de significancia del 5% y se concluye que no hay evidencia estadística para afirmar que más del 60% de los estudiantes de la Facultad de Economía de la UTP tiene acceso a una computadora portátil y por consecuencia se rechaza la hipótesis nula. La diferencia de proporciones y la varianza. Tenemos que en la primera tenemos que se rechaza la hipótesis nula, en la segunda se aprueba, no se rechaza la hipótesis, ¿no? Debido a que con el nivel de significancia del 1%, la varianza del gasto mensual de materiales en el estudiante de UTP ha aumentado en comparación del semestre anterior. ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado de la familia durante la pandemia?
Se establecen los datos, se calculan y el ingreso mensual se concluye que fue menor a 3.000 soles. ¿Cuánto gasta la familia en alimentos cada mes durante la pandemia? Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que superaba los 800 soles. Ahora pasamos a pruebas no paramétricas. Con prueba de independencia, ¿no? Que dice, acá se toma en cuenta los valores del chi cuadrado, la tabla del chi cuadrado, y se rechaza la hipótesis nula, debido a que el valor o región de rechazo es menor al nivel de significancia. La prueba de bondad de ajuste. Se establecen las hipótesis y la significancia y se concluye que el número de personas que contribuyen económicamente al ingreso familiar de los estudiantes no se ajusta a una distribución de Poisson. Mi compañero explicará el análisis de regresión. Bueno, a continuación, yo, Marco Juárez, me encargaré de dar el análisis de regresión. Bueno, primero comenzaremos con el análisis lineal simple, en el cual podemos concluir lo siguiente. Por cada unidad adicional de ingreso mensual, los gastos en alimentos estimados disminuyen en un 0.016 unidades. Y cuando no hay ingresos mensuales, el gasto estimado en alimentos es de 862.24 unidades. A continuación, en el siguiente caso, el coeficiente de correlación, tenemos lo siguiente. Podemos concluir que la relación entre ingreso mensual y gastos en alimentos es muy débil. Esto sugiere que las variables no están significativamente correlacionadas. Siguiente, el coeficiente de determinación. Después de la fórmula planteada podemos concluir lo siguiente. Que solo el 0.01% de la variancia en el gasto de alimentos puede ser explicado por el ingreso mensual de la familia, sugiriendo que otros factores tienen mayor influencia en este gasto. El siguiente, la regresión lineal múltiple. Bueno, en este caso podemos concluir lo siguiente. Con base en los resultados del análisis de regresión múltiple presentados en este caso, se concluye lo siguiente. La relación entre las variables indican que el gasto mensual en servicios están influenciados tanto como por los ingresos mensuales como por el número de contribuyentes. Y en general lo que se podría determinar después de esto es que el modelo refleja una buena explicación de la relación entre las variables, destacando la importancia del número de contribuyentes como factor clave en el gasto. Y bueno, a continuación me encargaré de mencionar las conclusiones. Conclusiones. Primero, en el punto A, la probabilidad de escenarios económicos críticos o extremos. Bueno, la probabilidad de los ingresos mensuales netos de las familias que superen 2.800 soles es solo del 0.11%, indicando que el escenario es muy improbable. Asimismo, la probabilidad de que los gastos mensuales en alimentos sea menor a 700 es prácticamente cero, evidenciando su inexistencia en la población estudiada. El siguiente punto, el punto B, análisis de las probabilidades y de diferencias significativas. La probabilidad de la diferencia entre los gastos de alimentos y servicios sea mayor a 200 es del 99.13%, demostrando que es un escenario altamente probable. El siguiente punto, el punto C, gastos y ahorros familiares. Se encontró una diferencia significativa entre los ingresos familiares y el gasto en alimentos, confirmando una relación estadística. Además, la probabilidad de que más del 50% de las familias ahorren para emergencias es de solo el 3.67%, lo que resulta poco probable. A continuación, el punto D, ahorro versus gasto en alimentos. La probabilidad de que el ahorro sea mayor que el gasto elevado en alimentos es de solo el 2.64%, lo que indica que en ese escenario es poco probable. El punto E, diferencia en gastos de alimentos entre estudiantes. Los estudiantes de medicina presentan un gasto significativamente mayor en alimentos comparados con otros grupos. Evidenciado
evidenciando diferencias claras entre ambas carreras. El punto F, impacto del COVID-19 en la en la gestión familiar. El impacto del COVID-19 en la gestión financiera de la familia se reflejó en una reducción de gastos en una reducción de ingresos, priorización de gastos esenciales y capacidad de ahorro limitado. Esto destaca la necesidad de promover educación financiera, fomentar el ahorro y establecer políticas de apoyo económicos para enfrentar futuras crisis. Y bueno, finalmente, para terminar este proyecto, el grupo número 4 del curso de Estadística Inferencial les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias.